Tal vez una de las formas de crear horror que ha encontrado su auge gracias al internet y una de mis favoritas, sean las imágenes retocadas en Photoshop a manera de metraje encontrado. Esta clase de imágenes, como si fueran fotografías tomadas con un celular por un transeúnte, me transmiten un sentimiento algo difícil de describir. Cierta familiaridad, cierta posibilidad, como si fuera algo que tranquilamente podría estar ocurriendo en el mundo en el que vivimos. Una persona buscando un espacio libre en un parqueadero solo para encontrarse con una extraña criatura ocupando el lugar, un monstruo crustáceo rondando tranquilamente los callejones de alguna ciudad, una especie de animal con cuernos desproporcionados apareciendo en la cámara del auto de una persona regresando de su trabajo. Hay cierta complicidad con estas imágenes, a pesar de que sus contenidos sean propios de pesadillas, incluso nostalgia, como si estuviera viendo imágenes de un pasado no tan lejano. Es aquí que entra Eduardo Valdés Evia, un artista digital originario de España. Por medio de Photoshop se dedica a crear diferentes imágenes con historias de terror por detrás, ya sean extrañas estructuras con forma de insectos encontradas por arqueólogos, o lo que parecen ser asteroides con raras protuberancias fotografiados por sondas espaciales, incluso aportando avistamientos de diferentes críptidos a lo largo del mundo. Sus creaciones realmente se camuflan sin problemas con la realidad. Y es alguien que maneja muy bien este aspecto, no solo en las imágenes de criaturas en lugares urbanos, sino en horrores apareciendo en diversas instancias de la vida humana. En reportes médicos, informes investigativos, fotografías variadas, incluso imágenes satelitales. Todo es válido para registrar estos extraños fenómenos. Aunque en cierta forma cada una de sus imágenes tiene una pequeña historia detrás, Valdés Evia cuenta con ciertas analogías que nos presentan una historia mucho más grande. Como él mismo dice, sus principales series son Megaloforma y Fractal, pero también quiero incluir en este video las miniseries de Xipetopec y El bestiario de Valdés Evia. Megalomorfa sigue diferentes relatos a modo de metraje encontrado acerca de los avistamientos de extrañas criaturas parecidas a insectos y su presencia a lo largo de la historia humana. En 1910, en el estado de Maine, un caparazón gigante fue arrastrado por las olas a las playas de Northport. Pescadores locales fueron los primeros en encontrarlo, confundiéndole con una ballena al inicio y luego con una langosta gigante. A sus propias palabras iban a cocinarlo, pero vieron que no había nada de carne en su interior. El caparazón fue llevado a los muelles para ser estudiado por un biólogo de la Universidad de Maine. Al otro lado del mundo, una expedición arqueológica se llevaba a cabo en un lugar de entierro vikingo en Suecia. El diario del arqueólogo jefe, Ture J. Arne, datado el 22 de marzo de 1905, relataba que encontraron un extraño artefacto enterrado a lo lejos de las otras tumbas del lugar. Sin parecerse en nada a los objetos de los antiguos nórdicos, teorizó que se trataba del trofeo de algún saqueo. Menciona que la tripulación se siente perturbada por el artefacto, admitiendo que incluso él se encuentra nervioso en su presencia. Aunque dudoso, termina escribiendo que cuando tocó el extraño objeto sintió una vibración casi imperceptible, cosa que sus compañeros no parecieron notar. Al día siguiente, el artefacto fue subido a su barco y comenzaron el viaje de regreso a Dinamarca. Volviendo al caparazón encontrado en Maine, este fue últimamente destruido por los pescadores locales luego de que un niño perdiera la vida al intentar escabullirse en los muelles donde descansaba el objeto para poder observarlo. Los pescadores aclamaron que estaba maldito y lo quemaron, muy para el descontento de dos biólogos que habían llegado para inspeccionarlo. Por su lado, la tripulación de la expedición arqueológica sufrió un destino mucho más cruel. Para el 25 de marzo, algunos miembros de la tripulación se habían obsesionado con el artefacto, buscando abrirlo para saber qué contenía. El capitán del barco ordenó a sus hombres custodiar el artefacto en la bodega de la nave y evitar que cualquiera se acercara. En los días siguientes parece que la mentalidad del arqueólogo jefe cambió de igual manera, aclamando que el artefacto era suyo y los demás solo querían robárselo. Quería liberar lo que estaba en su interior. Una tormenta azotó el barco, donde en medio de toda la conmoción Arne aparentemente cumplió su objetivo de liberar el artefacto. Los restos del barco fueron encontrados en abril de 1905, con la nave sumamente dañada y ningún rastro de la tripulación. Había registros visuales del artefacto que transportaba la nave, pero este nunca fue encontrado, asumiéndose que se perdió en el océano. Y no solo se encuentran carcasas, también hay criaturas habitando cercanamente con humanos.
La familia de la Cruz eran terratenientes en México cerca de la década de 1920, quienes vivían en una finca alejada de la ciudad en el estado de Morelos. Conocidos por los locales por ser de puertas cerradas para aquellos que no formaban parte de la familia, rápidamente diversos rumores se formaron acerca de los de la Cruz. Las fotografías que se hicieron públicas fueron reveladas por Adrián de la Cruz, único miembro conocido por ser expulsado de la familia. Luego de pelear en la revolución, decidió dejar la familia y asentarse en la Ciudad de México, donde terminaría casándose. Las fotografías fueron originalmente enviadas a su esposa en una carta. Ahí Adrián describe la criatura que siempre estuvo presente en la familia, el tío Alfredo. En 1953, Erling Jorgensen, un periodista, visitaría la parroquia de Harnes, bajo acusaciones de tratarse de un culto. Originalmente parte de la red de iglesias de Noruega, dicha parroquia tomaría una actitud más aislada en 1947. La comunidad era liderada por Tore Hagen, referido como el obispo y sus 3 hijos. La utilización de máscaras con forma de insectos alados era parte de la vestimenta de los sacerdotes. A Erling se le permitió el ingreso a la parroquia para tomar fotografías y entrevistar a sus miembros. Si bien era libre de gastar su tiempo en la comunidad como quisiera, se le fue terminantemente prohibido asistir a las misas, tiempo en el que era puesto bajo custodia. El periodista no vería nada fuera de lo común durante su estancia hasta el día en que debía regresar de la parroquia. Invadido por la curiosidad, decidió escabullirse a la iglesia durante el sermón que tanto se le prohibió escuchar. Era 1927, el circo de los hermanos Turner comenzaría su gira por todo Estados Unidos con una atracción inusual, el insecto más grande del mundo, Myrmex, la hormiga mamut amazónica. Por 2 años, el circo vio un éxito total con la hormiga gigante, atrayendo incontables miradas del público, fanáticos de lo extraño y personas más escépticas. Henry Turner, uno de los 2 hermanos fundadores del circo, adoptó un extraño comportamiento en los años venideros. Su hermano, Robert, registró que Henry se había obsesionado con la hormiga, incluso llegando a dormir en la misma jaula que la criatura. Un día, simplemente tomó al animal y desapareció sin dejar rastro. El circo cerraría el mismo año del suceso, en 1929. Adrián de la Cruz mencionó en sus cartas hacia su esposa que el tío Alfredo siempre estuvo presente en la finca familiar, tanto que ni siquiera sabe cuándo apareció, creyendo que posiblemente desde los tiempos de su tatarabuelo, y que era normal que otros miembros de la familia le ofrecieran su alimento directo desde sus venas. A sus propias palabras, decidido a liberar a su familia de esa tortura, Adrián confeccionó un plan para terminar con la criatura. Permitiría al tío Alfredo alimentarse de él como antes lo había hecho, pero luego de haberse tomado un frasco de cianuro en esperanzas de que la sustancia llegara a la entidad. Luego tomaría un antídoto y volvería a brazos de su esposa. Tiempo después encontró una fotografía de lo que parece un entierro en un cementerio cerca de la finca de la familia de la Cruz. Un ataúd que lee A. de la Cruz se puede ver en la imagen. Erling vería una criatura gigantesca, similar a una polilla, aparecer detrás del altar poco después de que el sermón comenzara. En sus notas, el periodista registró que todos los que atendían la misa permanecieron en silencio por horas, mientras la criatura en la pared palpitaba constantemente. A sus propias palabras, tenía que hacer algo. Un incendio destruiría por completo la iglesia aquel día. Por los años subsiguientes, Erling negaría haberse encontrado en las premisas de la parroquia el día del suceso. Luego de que el periodista falleciera, se reveló que en efecto fue él quien inició el fuego. Fractal es una historia lineal a diferencia de Megaloforma, siguiendo una humanidad que ha caído víctima de un extraño fenómeno relacionado con los fractales. El 23 de julio de 2006, luego de que un barco de carga se volcara, una extraña sustancia fue liberada en el mar, formando un patrón idéntico al conjunto de Mandelbrot. En los meses siguientes, los pescadores de la zona reportaron encontrarse con peces que poseían extrañas formas. En septiembre de 2006, el huracán Julia azotó la costa este de Estados Unidos. Las imágenes meteorológicas revelan que este poseía una extraña forma de fractal y una iridiscencia nunca antes registrada. Expertos en el tema no pueden dar ninguna explicación a estos fenómenos. Eventualmente el fractal comenzaría a regarse por la atmósfera, afectando en primer lugar a la naturaleza.
plantas con diversas protuberancias y bandadas de pájaros volando en patrones extraños. Se registra que los fractales afectan cualquier cosa que los toque, modificando su comportamiento y crecimiento. Mientras más tiempo se pase en contacto con estos patrones, más severa será la aflicción que inflijan en el cuerpo. Para diciembre del mismo año, los fractales comenzaron a manifestarse en los seres humanos. Los primeros casos registran el sobrecrecimiento de algunas bacterias naturales de la boca, formando fractales notorios para el ojo desnudo. Su tratamiento con antibióticos demuestra ser inefectivo debido a la rápida propagación de las bacterias. Esta condición es finalmente denominada como síndrome del fractal por la Organización Mundial de la Salud en 2007. Los primeros síntomas aparecen en la piel o uñas, para comenzar a manifestarse más severamente en los ojos, dientes y en etapas más avanzadas, las extremidades. No se sabe cómo se transmite en humanos. El síndrome del fractal afecta el cuerpo en su totalidad, eventualmente llegando al cerebro. Esto se representa en extraños comportamientos por parte de la persona afectada, quien en un inicio es inconsciente de los cambios en su conducta. Personas afectadas a este nivel del fractal pueden distinguirse cuando multitudes comienzan a aglomerarse para formar patrones repetitivos. En 2009, una nueva religión nace bajo el nombre de la Comunión del Fractal. Rápidamente va ganando seguidores hasta que sus miembros alcanzan las millones de personas. La sustancia que provoca los fractales, ahora denominada como Hausdorff D2.5, es vista por la religión como un elixir capaz de provocar milagros tales como curar la ceguera. Los congregantes se exponen voluntariamente a dicha sustancia. Para 2011 se ha formado un grupo religioso extremista derivado de la Comunión del Fractal. El colectivo es conocido como La Rama. En junio del mismo año, este grupo extremista coordina un ataque organizado hacia las mayores ciudades del mundo, liberando la sustancia como una nube de vapor en la atmósfera. La lluvia ayuda a la rápida propagación del fractal. En respuesta a esto, los gobiernos comienzan a poner en cuarentena ciudades enteras. El conflicto escala en poco tiempo, con protestas y ataques coordinados en las calles. Más y más gente caen víctimas del fractal gracias a esto, con la policía y demás autoridades incapaces de contener a los cientos de protestantes. Los esfuerzos de los extremistas dan resultado, y luego de que la población del planeta fuera infectada casi en su totalidad por el fractal, un periodo de aparente paz comenzó. Ahora, las personas se ponían de acuerdo para construir megaestructuras fractales. Estas construcciones carentes de sentido u objetivo eran aparentemente un efecto avanzado del fractal en el cerebro. Aquellas personas que fueron prematuramente afectadas por el síndrome del fractal en años pasados han visto su condición empeorar con el paso del tiempo. El sobrecrecimiento que provoca la sustancia en el cuerpo es mucho mayor del que es capaz de tolerar, llegando a poner en riesgo la vida de las personas. Se estima que para 2016, toda la población de la Tierra posee concentraciones altamente peligrosas de Hausdorff D2.5 en la sangre. Xipe Totec fue el primer encuentro que tuve con el arte de Valdés Evia, y que inmediatamente me convirtió en un fan de sus creaciones. Es una historia mucho más corta que megalomorfa y fractal, pero igual de interesante. El 15 de noviembre de 2021, un nuevo planeta enano fue descubierto en nuestro sistema solar. Gracias a su pequeño tamaño y órbita irregular, había pasado desapercibido hasta ahora, lográndose capturar la primera imagen del nuevo cuerpo celeste. Se le dio el nombre de Xipe Totec. En poco menos de un año, el 7 de agosto de 2022, Xipe Totec rápida e inesperadamente se acerca a la órbita de la Tierra. La presencia del planeta enano provoca el incremento de maremotos en los días posteriores. Por su parte, las autoridades advierten a la población no acercarse a los pedazos de escombros arrancados de Xipe Totec por la gravedad de la Tierra. Para mayo de 2023, Xipe Totec ha sido clasificado como un planetoide viviente y los pedazos de carne que liberó en la Tierra se vuelven una preocupación mundial conforme estos comienzan a crecer desmedidamente. Estas semillas de carne parece que consumen y se fusionan con todo lo que toquen. Pescadores reportan que el suelo marino se encuentra plagado de estas masas de carne, lo que puede llevar en cambio a un desastre ecológico según varios biólogos. Para diciembre de 2023, la carne de Xipe Totec ha comenzado a crecer en proporciones gigantescas, consumiendo toda materia orgánica que se encuentra a su paso. Incendios controlados han sido utilizados como una medida para disminuir la velocidad de crecimiento del ahora nuevo superorganismo, aunque inefectivo en detenerlo completamente. Se cree que le conseguirá algo de tiempo a la humanidad para encontrar una solución. En 2025, una gran parte de la superficie del planeta ha sido consumida completamente por el superorganismo nacido de Xipe Totec. Millones de vidas se han perdido frente a este fenómeno. Los líderes del mundo advierten que lo peor está por venir, ya que poco a poco grandes cantidades de gente ocupan las pequeñas superficies todavía habitables de la Tierra.
La historia termina ahí, con un continuará, aunque tiene una suerte de final alternativo donde la humanidad se dio cuenta que podía cocinar y consumir la carne arrojada por Xipe-Totec, con parrilladas masivas siendo organizadas alrededor del mundo celebrando la salvación de la humanidad. Diferentes avistamientos de extrañas criaturas, biología especulativa y demás, en sí son historias independientes, pero que caen en una misma categoría. Vale mencionar que ninguna de las criaturas representa organismos reales. Una especie de crustáceo de gran tamaño que imita las propiedades de una roca en su caparazón. Mayoritariamente encontrado en playas y acantilados, estos cangrejos usan su apariencia para camuflarse y esperar tranquilamente a sus presas. Gracias a su pesado exoesqueleto, ejemplares adultos rara vez se mueven, en su lugar dejando que las olas los transporten de un lugar a otro. El único momento en el que abandonan su posición es cerca del final de sus vidas, para encontrar pareja. Imitadores de faros, un tipo de cazador nocturno que evolucionó de peces abisales. Estos animales utilizan una sofisticada estrategia de caza en grupo. Uno de sus miembros utiliza su órgano bioluminiscente para simular la luz de un faro, modificando la trayectoria de los barcos hacia aguas plagadas de rocas, donde los otros miembros de la manada esperan para devorar a los marineros. Una especie de planta carnívora conocida como falso girasol. Sus semillas se asemejan a colmillos. Atraen insectos y pequeñas aves utilizando un aroma dulce. Cuando algo entra en la cavidad se cierran completamente y liberan enzimas digestivas en el saco que se formó. Se ha registrado que en raras ocasiones han llegado a lastimar a seres humanos. Un tipo de mariposa descendiente de una especie que fue llevada a la extinción gracias a la urbanización e invasión de su hábitat. Su evolución se especializó para espantar personas. Cuando se siente en peligro, despliega sus alas para exponer el extraño patrón que posee, el cual recuerda al fenómeno del Valle Inquietante. Gracias a esta mariposa, muchos rumores y leyendas se han creado en los bosques que habita. Conocido como carne doméstica, es un vertebrado amorfo que se pega a los rincones vacíos de los edificios. Se cree que originalmente habitaba cuevas, rápidamente se adaptó a la vida moderna en asentamientos humanos. Además de alimentarse de los inquilinos, su presencia también puede causar inestabilidad estructural en la construcción, por lo que se recomienda desalojar rápidamente cuando una de estas criaturas es detectada en un edificio. Una especie gigante de roedor. Debido a su cola puntiaguda terminada en una felpa similar a las escobas, se dice que puede ser el animal que originó la leyenda de las brujas. Vive bajo tierra y solo abandona sus nidos en la noche para robarse crías de otras especies que sirven como su alimento. Ya lo dije antes, pero Eduardo Valdés Evia es un excelente artista. Sus piezas visuales están tan bien producidas que es difícil distinguirlas de la realidad, fuera de su factor sobrenatural. Un horror tan familiar, tan cercano, pero a la vez tan alienígena. Los monstruos que crea, las situaciones del Averno que presenta, todo lo que conforma el arte de Valdés Evia no deja de activar una señal en lo profundo de mi mente. Una señal que me dice que tal vez, y solo tal vez, aquellas criaturas y situaciones pueden haber llegado a ocurrir en la vida real. Tal vez no en este universo, tal vez no en esta línea temporal, pero las posibilidades son infinitas.